Leíamos en el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mis hermanos, por varios domingos he estado exponiendo estos versículos y juntos hemos estado aprendiendo acerca de lo que es el ministerio pastoral en la iglesia, sabiendo que hoy en día ese ministerio o el llamado a los pastores ha sido muy manipulado, mal usado y mal evidenciado. Entonces, con urgencia debemos meditar, debemos revisar nuestros pensamientos, acudir a la palabra de Dios y someternos a ella. No hemos dejado de hablar de aquellos que incluso dan que hablar, de aquellos que son falsos y andan proclamando supuestamente la verdad simplemente con codicias de ganancias deshonestas y no vamos a querer tapar esa realidad, vamos a hablar de esa realidad, pero también que la evidencia bíblica es que Dios ha decidido gobernar su iglesia por medio de los pastores. Esa también es una realidad que no debemos dejar de predicar. Entonces Pablo le está instruyendo a Timoteo. Timoteo era el representante de Pablo en la iglesia en Éfeso. Y él le dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y analizamos esa palabra incluso ya con el tema de las viudas. Esa palabra doble honor es igual a doble honra, y la palabra honra se refiere a un respeto que los hermanos de la iglesia local deben tener para con sus pastores. Y también a aquellos que trabajan en predicar y enseñar deben ser sostenidos económicamente por la iglesia. Y eso hemos hablado de una forma madura y he expuesto esto con todo el temor del Señor. Y si alguno todavía quiere revisarlo, lo puede ver en las páginas del domingo pasado. Pero honra no termina ahí. También nos hace ver la responsabilidad que tienen los hermanos de una iglesia local de cuidar la integridad de sus pastores. Y es lo que hoy vamos a ver, hermanos. Por eso he titulado esta exposición, cuidando de nuestros pastores. Recordemos el contexto antes de meternos en el texto. Pablo, después de hablar de las viudas, pasa a darle indicaciones a Timoteo acerca del trato que la iglesia debía tener con sus pastores, con los ancianos que gobernaban la iglesia. Y Timoteo, como un representante apostólico, debía mediar, debía intervenir en esta iglesia local de Éfeso, porque verdaderamente habían surgido falsos maestros a los cuales debía callar, pero aquellos que trabajaban bien debían ser honrados, y aquellos que se dedicaban a la predicación y la enseñanza debían ser sostenidos, pero a su vez todos los ancianos, todos los apóstoles, los pastores debían ser cuidados. Vamos a leer entonces los ancianos que gobiernan bien. Ese es el contexto, hermanos. Hermanos, lo que vamos a escuchar ahora es lo que el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir. Y es un sumo cuidado, una muralla que debía ser levantado entre los hermanos para cuidar a sus pastores, aquellos que gobiernan bien, aquellos que con diligencia, domingo, tras enseñanza pública y por sus casas, les llevan la voluntad de Dios a la iglesia. ¿Y por qué deben tener un cuidado arduo con los pastores? Porque ellos son el blanco al que apunta el enemigo, y es el blanco de los que se dejan llevar por sus malas intenciones y ambiciones de poder y liderazgo. Entonces, vamos a escudriñar la palabra y vamos a ver el primer punto. Frenar las acusaciones es cuidar de los pastores. Pablo es contundente cuando le dice a Timoteo en el versículo 19, y así también le dice a la iglesia, porque estas palabras iban a ser leídas y ahora están siendo expuestas en esta iglesia local. Pablo es contundente cuando dice:
contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esa palabra anciano no se está refiriendo a una persona de avanzada edad, sino a aquel que gobierna. Por el contexto simplemente se puede deducir, no hace falta hacer un exegeta en esto. El contexto nos dice aquellos que gobiernan bien en la iglesia. Entonces, contra ese que gobierna, contra ese anciano, no admitas acusación. Y esa palabra admitir es recibir con aprobación. Es dejar o prestar oído. Es por eso que los hermanos, para poder cuidar la integridad de sus pastores en la iglesia, no deben dar curso, no deben prestar oído a cualquier tipo de murmuración que se realice contra cualquier pastor, incluso aún cuando ese pastor está ausente. No pueden recibir con aprobación, eso es, no admitas, no recibas, no retengas con atención o con aprobación lo que se va a decir mientras el pastor esté ausente. ¿Solamente contra los pastores? No. Ya lo hemos aprendido en versículos anteriores que está mal, que Dios ve y condena a cualquiera que hable negativamente de un hermano cuando ese hermano no está presente. Y hemos visto lo que es la murmuración y el chusmerío. Es algo que Dios aborrece. Pero en este contexto está hablando acerca de los ancianos. No admitas acusación. Esa palabra acusación es la palabra griega categoría, y es una palabra que está compuesta de dos partes. Kata es en contra y agorar, lugar de hablar en público. Significado entonces, hablar en contra de una persona delante de un tribunal público. En este caso, la persona que está presente es un anciano. Mis hermanos, debemos ser claros en esto. Dentro de la iglesia de Cristo, como verán desde sus inicios, hubo personas malintencionadas, siempre hubo personas que les gustaba hablar mal o hablar cosas negativas de los hermanos, y personas que les gustaba escuchar, que les cuenten cosas negativas de otros. Mis hermanos, recuerden que estas cartas no son escritas a iglesias falsas. Yo ya lo he dicho varias veces. Son iglesias sanas que debían aprender a escuchar y hablar, porque la tentación de la carne es que nos dejemos llevar y hablar de más, hablar de una manera equivocada, aunque teniendo algún tipo de preocupación. Pero también debemos aprender que debemos usar los oídos sabiamente. Así que, hermanos, esto lo hubo siempre, pero que yo diga que hubo siempre no quiere decir que no debemos luchar contra esto. Pero siempre hubo. Y por eso no vamos a ponernos en guardia. Mis hermanos, la murmuración va en contra de la iglesia de Cristo. La murmuración entre los hermanos va en contra del diseño de Dios, y la murmuración contra los pastores es de la misma forma. Estamos atentando contra la iglesia de Cristo por la cual Él dio su vida, derramó su sangre. Estamos atentando contra la novia de Cristo. Pablo también sabía que esto era así. Para él tampoco era una sorpresa, porque Cristo mismo fue acusado, fue insultado, fue llevado a un juzgado falsamente, como también así los apóstoles y el mismo Pablo también fueron acusados muchas veces falsamente. Así también los pastores están más expuestos a la envidia. El enemigo buscará aliados con la intención de causar daño o perjudicarle, y así también, al perjudicar al pastor, está dañando la iglesia del Señor.
Y créanme que no me estoy defendiendo de nada, simplemente estoy exponiendo y vamos a ir viendo distintos ejemplos. Mis hermanos, debemos entender que el enemigo de nuestras almas no está en contra de todos los pastores, porque hay muchísimos que dicen ser pastores y no está en contra de todos ellos. El enemigo solo está en contra de aquellos que fielmente predican y enseñan la verdad de las Escrituras. Pues estos que fielmente guían al rebaño también estarán llamando a los pecadores a la salvación que es en Cristo Jesús. Y es a ellos con los cuales va a tentar, intentando callar, como así también lo hizo en su momento, por medio, el enemigo usando a los enemigos, a los fariseos llenos de ira, llenos de sus propios deseos y sus propias intenciones. Los fariseos impedían que no hablen más en el nombre de Jesucristo, que no se predicase más en su nombre. Esa es la intención del enemigo y él va a usar aliados y es por eso que la iglesia tiene que estar atento. Y esto no es tan nuevo como podemos nosotros encontrar en el Nuevo Testamento, porque también en el Antiguo Testamento aparecieron este tipo de murmuraciones contra el gobierno del pueblo, contra aquellos que gobernaban. Y voy a darles solamente un ejemplo y les voy a pedir después, los que puedan anotar o después escuchar, que lean en sus casas Números capítulo 12. Y ustedes van a estar viendo ahí en ese capítulo 12 de Números cómo aquellas dos personas que estaban tan cercanas a Moisés en un momento no estuvieron de acuerdo con la decisión de él, y eso lo llevó a ¿qué? A murmurar contra él. Yo solamente les voy a citar dos pasajes, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Eso lo estaban hablando María y Aarón. Pero ¿saben quién estaba escuchando? Y lo oyó Jehová. Dios escucha la murmuración. Dios escucha cualquier acusación que se haga contra lo que Él mismo ha diseñado. Él está atento a la boca y a los oídos de aquellos que pueden acusar falsamente o simplemente hablar mal, hablar en contra de alguien que Él mismo ha diseñado. Y meditando en esto, mis hermanos, yo veía qué tan fácil, es muy fácil sembrar cizaña. Es muy fácil hablar de más. Es muy fácil murmurar si no estamos atentos. Es muy fácil. Simplemente algo que no esté de acuerdo hace que yo diga, pero yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Y se lo está diciendo a otra persona sin tener el cuidado que esa persona puede ser afectada por esa simple opinión. Es muy fácil murmurar contra los hermanos. Es tan fácil, hermanos, afectar la conciencia y la mente de los demás, hablando incluso contra los pastores. Y en esta semana, o en estos últimos días, yo en la semana iba viendo a ver qué tan fácil puede ser esto. Prepárate, Roberto, por favor. Hice un experimento, de lo cual ustedes van a escuchar. Yo decía, ¿qué tan fácil es, verdad, sembrar cizaña? ¿Qué tan fácil es meter ideas en la cabeza de los demás? Y yo dije, voy a probar, voy a usar a algunos hermanos para ver cómo podemos nosotros murmurar y cómo llevar este cuento de oído a oído, y vamos a ver cómo llega hoy. No participaron todos, pero los que participaron, vamos a ver qué dice. Primero vamos a escuchar lo que esta persona, el último de los que ha escuchado este cuento que les voy a decir,
¿Cómo es que lo recibió? Pasando por varias personas. Y después yo les voy a leer lo que se transmitió desde un principio. Y mientras escuchen, hermanos, sean conscientes, sean sinceros, qué tanto puede afectar en sus mentes lo que van a escuchar y qué tanto puede afectar su visión del pastorado o de un hermano. Así que, Roberto, si puedes pasar, por favor. Él solamente va a decir que recibió un llamado y lo que él escuchó a través de ese llamado. Estén atentos, por favor, porque después yo le voy a leer el original a ver si es así. Pasar, Roberto. Buenos días. Anoche estábamos en mi casa, estaba cocinando mi esposa. Me llaman y me dice, pasé por la casa de un hermano y se escuchaban gritos y discusiones diciendo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? Bueno. Para acotar algo nada más, y a mí me sorprendió, pero bueno, nada más. Ya está. Mira, escucharon, ¿no? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? Después se los paso si quieren en una foto. Así fue el original. Estoy muy preocupado, hermano. El otro día pasé por la casa del pastor y se escuchaba gritos hasta la calle. Se ve que estaban discutiendo con su esposa, pero lo peor es que la hermana decía, ¿cómo pudo haberle hecho eso? Y los hijos del pastor lloraban. Me parece que anda en algún pecado grave el pastor. Deberíamos hacer algo. Esto solamente fue un invento mío. Dios me libre de esto. Pero el pasar hizo que se reduzca la historia, pero que se añada algo. Efectivamente, ellos no conocen el contexto, no saben nada, escucharon gritos y todo lo que sea, pero se añadió de alguna manera que hay un engaño. Ya asumieron que hay un engaño ahí. Pudo haber pasado cualquier cosa, pero así de fácil es empezar una conversación y aún dice ahí que estaba preocupado. Y en este sentido yo meditaba sobre este tema, hablaba y meditaba junto con mi esposa también. Cuando ella leyó esto, dice, ¿y esto qué? Se asustó también. Nosotros debemos ser conscientes, hermanos, con respecto a esta tarea del cuidado pastoral, del cuidado que debemos tener con los pastores. Debemos ser conscientes que una mala decisión de cualquier hermano es doloroso, pero de alguna u otra manera es tratado por los hermanos, es tratado y entendemos que también no va a tener mucha repercusión. Pero una mala decisión de un pastor será cuestionado por todos. Un pecado público de un hermano es tratado en la iglesia y debe ser tratado en la iglesia. Pero ¿saben qué? Un pecado público de un pastor puede destruir la iglesia. Y ni siquiera eso, no termina ahí, hasta incluso va a ser publicado por aquellos canales o diarios o radios que ni siquiera quieren pasar un mensaje de Dios, pero para acusar están ahí predispuestos. Mis hermanos, el enemigo es muy astuto y sabe que si ataca a aquellos que gobiernan la iglesia, es más fácil debilitar al pueblo. Hay un relato en Segunda de Crónicas, hablando de la alianza de dos reyes. Ahí está el profeta Micaías diciendo que no vayan a la batalla porque va a morir y van a perder, pero estos dos reyes insisten en ir. Pero escuchen el razonamiento que tiene el otro que viene en contra de ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 30, dice, había el rey de Siria
había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros, escuchen la instrucción que les dio cuando estos iban a ir a la guerra, a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Solo a él debía atacar. Con que simplemente ese rey muriera, ya era mucho más fácil derrotar al pueblo, al resto del ejército. Se dan cuenta que es peligrosísimo. Si ustedes escucharon ese relato, imagínense que les llegue a su oído. Si bien esto, yo les decía, hermano, o sea, yo quisiera esto y darles esta indicación, hermano. Cuando alguien se acerque a ustedes, no quiero dejar pasar esto. Cuando alguien se acerque a ustedes o los llamen, en este caso tuvieron que escuchar porque se les pedía que escuchen. Cuando alguien los llame o los aparte para decir: hermano, estoy preocupado porque estoy viendo tal cosa, no dejen que hablen, porque sus mentes van a ser tan afectados que incluso van a estar diciendo: con razón el otro día los vi como que estaban separados. Porque con razón el otro día medio que se hablaban mal. Ya su cabeza va a empezar a atar cabo. Sí, debe ser verdad lo que están diciendo estos. Cuiden sus oídos, cuiden su manera de hablar, porque lo que estamos leyendo fueron creyentes, salvados por la gracia de Cristo, pero que aún luchan con su carne y con sus pensamientos al igual que nosotros. Entonces tengamos cuidado, no somos diferentes a ellos. Tenemos las mismas debilidades y ansiamos en la carne las mismas cosas que estos ansiaban: escuchar los rumores o hablar de más. Y como les dije, mis hermanos, no es que yo me esté protegiendo, no es que esté diciendo, bueno, ahora tenemos al único pastor y él hay que cuidarlo todo. No, es el deber de la iglesia. Y alguno va a decir: pero pastor, ¿qué pasa si esa acusación es verdad? Porque hasta ahora estamos diciendo, debemos proteger de una falsa acusación, debemos proteger a los pastores de esos rumores. Pero ¿qué pasa si esos rumores al fin y al cabo son ciertos? En este caso vamos a pasar al segundo punto. Cuando la acusación es cierta, no podemos nosotros tomar una iniciativa propia y hacer lo que a nosotros nos venga en gana o a nosotros se nos ocurra. Yo lo voy a resolver de esta forma. No. Está totalmente prohibido usar sus propios méritos, sus propias intenciones en la corrección de aquellos que han pecado en la iglesia. Entonces, el segundo punto que vamos a ver es tomar en cuenta las Escrituras, es cuidar de los pastores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que debo someter esos malos pensamientos o incluso esa acusación que es verdadera, debo someterla a las Escrituras. Y de esa forma voy a estar cuidando al pastor y voy a estar cuidando a la iglesia. Sigamos, versículo 19. No dice Pablo, no admitas contra el anciano ningún tipo de acusación en ningún momento. No. Contra un anciano, versículo 19, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Si una acusación contra un anciano es verdad, el acusador debe estar dispuesto a buscar testigos que sean confiables ante la iglesia, no confiables ante él. Deben ser confiables a la congregación. Debe estar dispuesto a hacerlo. Mis hermanos, si alguien viene y empieza a contarles esto, y normalmente cuando alguien viene malintencionado dice, pero no lo cuentes a nadie. No,
te tengo que contar algo, pero que no salga de acá de esta conversación, porque es terrible lo que está pasando. Entonces, si no tiene que salir de ahí, que ni siquiera salga de su boca. Mis hermanos, no dejen que salga de su boca. Porque si esa persona no está dispuesto a ir con la persona acusada y poder enfrentarla, entonces ni lo escuchen. O si quieren y están verdaderamente interesados en este tema que le preocupa al hermano o a la hermana, decirle lo que me vas a... Espérame hermano, espérame hermana. Lo que me vas a decir, ¿lo vas a poder decir delante de él? No, porque no, entonces no me digas a mí tampoco. Si lo vas a poder decir delante del pastor o del que esté siendo acusado, dímelo. Porque él se convertiría en uno de esos testigos. Por eso es que a veces es mejor no escuchar. Pero si tengo que escuchar, debo escuchar con sabiduría. Debo escuchar según el diseño de nuestro Dios. Mis hermanos, en serio, aunque sea la noticia del siglo y tengan muchas ganas de escucharlo, les pido que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no los escuchen, a menos que ese hermano esté dispuesto a decirlo delante de todos. ¿Y por qué digo que debemos someternos a la Escritura en el momento de nosotros acusar a alguien? Y si es verdad, debemos seguir estos ejemplos que dice ahí. En el Antiguo Testamento, al manejar ciertas acusaciones que se podía hacer contra algunos integrantes del pueblo en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, nos deja esta instrucción. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 19:15. Escuchen, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ese patrón, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 16 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, escucharon el proceso, ¿no? Ese es el modelo bíblico de acusación, si es que es verdad. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No admitas acusación. Lo mismo pasaba en la iglesia. Y Pablo nos lo demuestra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Se dan cuenta que Pablo era cuidadoso en este asunto y la iglesia debe ser cuidadoso en esta instrucción, mis hermanos? A veces yo he escuchado este concepto que esos manipuladores, esos mercaderes, que cuando se les dice algo, estos que predican el evangelio de la prosperidad, cuando alguien dice en contra de ellos algo, y se lo está diciendo con razón en este caso, pero ellos se defienden: no vayas en contra del ungido de Dios. Ahora, nosotros debemos tener temor como el que tenía David, pero también tenemos que ser sabios como fue Pablo en el momento de ir y reprender a Pedro. Y Pedro no le dijo: guarda, porque mira, yo soy Pedro, a mí me ha dado las llaves el Señor.
Él no dijo, no, contra el ungido no. No. Pedro fue reprendido por su pecado. Entonces, no vayas en contra del ungido de Dios, tiene que ser un principio para cuidar el liderazgo en la iglesia. Pero si están en pecado, debemos ser sabios para acudir a la palabra de Dios y ejercer la disciplina como está diseñado. No quiere decir que el pueblo debe tapar el pecado del pastor o de los pastores, pero deben ser sabios. ¿En qué? En corregirlo. La Mishnah, la ley rabínica codificada, dice que, describiendo el proceso del juicio, de la misma manera, en el segundo testigo era introducido y examinado. Y el testimonio de los dos, si el testimonio de los dos se encontraba de acuerdo, habrían turno a la defensa. Si no contaba que la evidencia de un solo testigo, no habría razón para dictar sentencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que incluso el segundo testigo era apartado. Miren qué cuidadosos que iban a escucharle a él solo. Y si concordaba con lo que el otro había, ahora sí vamos a abrir una causa acá, porque algo está pasando. Pero si solamente había ese testigo y no concordaban, ni siquiera se molestaban en abrir una causa, directamente lo desechaban. Un hermano dice, en tiempos posteriores, hablando de la iglesia, las reglas de la iglesia establecieron que los dos testigos debían ser cristianos, porque le habría sido fácil a un pagano malicioso fabricar una acusación falsa contra un anciano cristiano por el propósito de desacreditarle y con él a la iglesia. Otro hermano antiguo llamado Teodoro indica: es necesario esta regla porque los ancianos siempre estaban expuestos los ancianos siempre estaban expuestos a no ser del gusto de todos, al no ser al gusto de todos, y estaban especialmente expuestos a ataques maliciosos, debido a la vergüenza de algunos a los que hubieran reprendido por su pecado. Uno que hubiera sido disciplinado podría tratar de vengarse acusando maliciosamente a un anciano de alguna irregularidad o algún pecado. Todas esas cosas pueden pasar en la congregación. Un día puede ser que no estemos de acuerdo y eso les lleve a ustedes a empezar a hablar mal o a murmurar. Un día alguno de ustedes puede ser reprendido por parte de la iglesia o por parte del liderazgo, por ahí en privado, pero también en privado con ese rencor o ese dolor empieza a sembrar cizaña en los demás. Es por eso que deben ser fiables, deben ser personas maduras e incluso algunos dicen que deben ser esos testigos los otros líderes, los otros ancianos de la iglesia. En nuestro caso, si algún día quieren acusarme, los testigos deberían ser el diácono Bruno y el diácono Marco. Para nosotros entender el diseño de Dios y ser cuidadosos en este asunto. Ahora bien, como dije, si el proceso se da de acuerdo a la palabra de Dios y las acusaciones son verdaderas, los líderes de la iglesia deben proceder ¿a qué? A la disciplina eclesial. Y lo tercero que vamos a ver es que la disciplina es un acto de cuidado amoroso para con los pastores. Y así también para toda la iglesia, pero el contexto es los pastores. La disciplina es un acto de cuidado amoroso. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Escucharon, no? Después de haber pasado de ser acusado, después de haber pasado por los testigos, dice, y que si aún ahora este anciano persiste en pecar, repréndelo delante de todos.
Y ayer hablando con un hermano me decía que en otras congregaciones, no, el Espíritu me dice que estás en este pecado y automáticamente ya lo reprenden. Podrá tener buenas intenciones y todo, pero si no está sujeto a la palabra de Dios, sinceramente no debería hacerlo. Porque el Espíritu de Dios no puede contradecir su propia palabra. Entonces, si es el Espíritu de Dios que te está revelando algún pecado, debe el Espíritu de Dios llevarte a su palabra y ser ordenado para que la iglesia pueda ser honrado y también de la misma forma nuestro Señor. Porque para algo dejó su palabra, no para que simplemente digamos, tuve buena intención y por eso lo dije, no. Debe ser conforme a la voluntad de Dios. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Entonces, lo primero que hemos dicho es que debemos cuidar la integridad y la reputación de nuestros pastores y su labor en la iglesia no debe ser interrumpida innecesariamente. Pero, según el caso que estamos viendo, lamentablemente, hermanos, a veces las acusaciones contra un pastor pueden hacerse en la iglesia muy evidentes y que a veces ni siquiera necesitan testigos. A veces los mismos hechos dan por sentado que necesita una disciplina eclesial. Cuando esto ya es evidente, cuando esto ya es notorio y que los testigos salieron, Pablo dice, ¿qué es lo que debemos hacer? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Los ancianos, mis hermanos, que tienen las prácticas pecaminosas, no deben ser pasados por alto. Si la acusación es cierta y ha sido verificado con mucho temor, el pastor no está fuera de la disciplina, debe ser reprendido, ese reprendido debe ser expuesto. Timoteo no solo debía hablar con el anciano en privado para que se sienta acusado en su conciencia, tampoco debía hacerlo en presencia de unos pocos. La Escritura dice, sino públicamente. Esto es, en presencia de toda la congregación, para que los demás ancianos también puedan sentirse llenos de temor de hacer el mal. Por eso dice ahí, para que los demás también teman. Si bien entiendo que una disciplina eclesial puede hacer que todos teman, como pasó con Ananías y Zafira, dice que todos los demás temieron a Dios cuando ellos fueron disciplinados. Pero el contexto nos dice que los demás ancianos, con la pluralidad de ancianos, los demás ancianos teman. Y tengan temor de pecar contra Dios. Otra pregunta que uno se puede hacer, bueno, porque a la larga, mis hermanos, de alguna u otra manera todos pecamos todos los días. ¿O no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No. Entonces, ¿contra qué pecados puede ser acusado o frenado la tarea pastoral? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender a discernir o ver para nosotros ejercer esta disciplina? Porque en serio, todos ustedes en algún momento tienen malos pensamientos, también los tengo. En algún momento, en una situación, se airan y la ira es pecado contra Dios y también muchas veces me he airado y le he pedido perdón, como espero que ustedes también lo hagan. O sea, hay pecados que cotidianamente uno puede estar haciendo incluso de pensamiento y la Biblia dice que incluso aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando contra Dios. Entonces, ¿en qué momento ejercemos esa disciplina? ¿En qué momento nosotros podemos acusar y llevar testigos para acusar al pastor? ¿Cuáles son esos pecados que necesita disciplina eclesial? Esos pecados que necesitan disciplina eclesial hacia los pastores son los mismos pecados que cualquier hermano de la iglesia cometiera públicamente. No son diferentes. Los mismos pecados públicos de cualquier hermano también van a ser acusados o van a ser evidenciados en los pastores y deben ser corregidos y disciplinados, obviamente con mayor severidad porque no puede persistir en su tarea, ¿no?
Y es por eso que un pecado público de un pastor lo deja fuera de los requisitos para el ministerio pastoral. Por lo tanto, no podría seguir en el gobierno de la iglesia. Es por eso, hermanos, imagínense que es el ministerio pastoral la que queda frenada, y es por eso que debemos ser cuidadosos al recibir con ligereza cualquier acusación. Entonces, los pecados que de alguna manera pueden hacer que un pastor deje de ser irreprensible y deje de cumplir los requisitos para el pastorado, los podemos encontrar, hay varios, pero voy a citarles solamente 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Cuando nosotros debemos dejarlo de lado de su tarea, es la misma práctica que cualquier hermano pueda tener y ser disciplinado en la iglesia y ser tomado por gentil. Capítulo 5, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, todo eso lo vamos a encontrar en el mundo. Si yo les digo no se junten con ellos, prácticamente váyanse del mundo. Ahora escuchen. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera ¿qué? Fornicario. O sea, cualquier hermano. ¿Y el pastor es hermano? Sí. Entonces, llamándose hermano fuere fornicario, y fornicario o fornicar es toda actividad sexual fuera del matrimonio. Toda. Incluso el adulterio. O sea, eso prácticamente es un pecado público que deja de lado a alguien que está en el ministerio pastoral. Ah, pero yo conozco a un hombre que tiene 2 mujeres y es pastor. No me importa. O sea, no es que no me importe el pecado. Tristemente es esa congregación que está siendo guiado por ese hombre. Lo que quiero decir es que, aunque hayan esas malas evidencias, nosotros debemos ser fieles a su palabra. Porque un día voy a decir, pero si aquella iglesia los deja pastorear, ¿y por qué ustedes no me dejan pastorear? Porque la palabra de Dios dice que no lo podés hacer. Cualquier hermano cualquiera que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, y eso ya lo hemos visto, aquel que simplemente está pensando en ganancias deshonestas, ese es el asalariado, como lo exponía el domingo pasado, aquel que simplemente pastorea por plata. Primero dice, ¿cuánto hay acá? ¿Cuánto me van a pagar para ver si yo puedo ser el pastor de esta iglesia? Esos son los asalariados que solamente piensan en el dinero. Ese es un avaro. O idólatra. O maldiciente. La palabra maldiciente quiere decir que tiene por costumbre maldecir o hablar mal de los demás. O borracho. O ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, que estas prácticas pecaminosas y públicas, porque esas prácticas no se van a hacer a escondidas, son prácticas públicas y pecaminosas. Dice que a tal nosotros debemos dejarlo fuera, con tal persona, a tal perverso, quitarlo de entre vosotros. O sea, que ese tipo de pecado puede hacer que un pastor deje el ministerio pastoral. Ahora bien, como Pablo no estaba presente en Éfeso, sino que estaba Timoteo,
Pablo no iba a poder ver si Timoteo iba a realizar todo esto que le está indicando. Pablo estaba ausente, no estaba ahí. Esto es una carta de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Va a presentar a la conciencia de Timoteo los ojos del cielo. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios, te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo prácticamente le dice a Timoteo que el cielo es testigo de que enseñes a la iglesia que, primero, no solamente en este contexto, sino está cerrando ahí, que debían cuidar, que la iglesia debía cuidar, respetar y sostener a los que gobiernan la iglesia, pero que también estén dispuestos a corregir, a reprender el pecado de cualquier pastor que haya pecado públicamente. Timoteo, hermanos, Dios y el Señor Jesucristo y los ángeles, el cielo es testigo de lo que nosotros hagamos dentro de la congregación. Todos ustedes deben estar dispuestos a cuidar, a sostener, a respetar a los pastores. Pero también tienen que estar dispuestos y ser sabios cuando la ocasión lo amerite a poder reprender y corregir a los pastores. El pastor MacArthur dice, todo el cielo está interesado en la pureza de la iglesia. La iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. Reprender, dice el hermano, reprender a los líderes en pecado no es fácil. Sin embargo, Dios lo requiere porque la santidad en la iglesia debe mantenerse. La santidad en la iglesia debe mantenerse pura. Sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso nos enseña que a no ser más severos con aquel que no estamos de acuerdo, con aquel que no nos cae bien. No, a ese no me cae bien, vamos a darle con todo. O sea, no ser más severos con aquel que no nos cae bien, con aquel que no estamos de acuerdo en sus criterios o en su forma de ser. O porque nos gustaría alguien con mayor elocuencia, o incluso ser menos severos porque sea mi mejor amigo, o incluso mi hermano de sangre, o incluso mi esposo o mi esposa. No tengo esposo. Pero en el caso, llegado el caso, mi esposa, si yo fuera uno que ha pecado públicamente, mi esposa no debería callar. Mi hija, que es miembro de la iglesia, no debería callar. Porque eso no es cuidar la iglesia. Si alguno de ustedes sabe que uno que es cercano está pecando contra el Señor, es la santidad del Señor, hermanos. Es la santidad de la iglesia. Si hay un pecado que no lo están viendo todos, pero vos ves que tu papá está pecando o que tu mamá está pecando contra Dios y no haces nada, estás siendo cómplice de esos pecados. Si estás viendo como padre que tu hija, siendo miembro de una iglesia, está pecando contra Dios y no hacen nada, es estar de acuerdo con su pecado. Y mis hermanos, debe darnos temor esto. Porque estamos pensando más no, pero tengo que cuidar a mi hija, tengo que cuidar a mi hijo. No, pero si yo digo que Al está pecando, ¿qué van ¿qué van a pensar todos? No. Es
el nombre de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo el que debe ser tomado en cuenta, no el nombre del pastor, no el nombre de una persona, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sin santidad, mis hermanos, nadie verá a Dios. Entonces todos debemos velar por la santidad en la iglesia para que todos procuremos andar en santidad, porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. No nos hagamos cómplices del pecado de otros. Háblenlo. Hablen en privado de su pecado, confronten con su pecado a cualquiera sea, incluyendo al pastor, háblenlo en privado. Y si se rehúsa a no arrepentirse, insiste en su pecado, vayan y busquen 2 testigos, pero no anden murmurando, no anden hablando mal de los demás en otro contexto, no afecten el oído de sus hermanos. Vayan y busquen ancianos y hablen con este hermano o esta hermana o quien sea que esté pecando contra el Señor. Pero debe ser llevado esto adelante, hermanos. Temamos a Dios, porque ahí dice, para que los demás teman. Debemos aprender ese temor, hermanos. Porque si no vamos a estar yo no estoy acusando a nadie. El Señor sabe, el Señor es testigo. Pero si alguien está pecando contra el Señor, y si alguien sabe que está pecando deliberadamente y nadie está haciendo nada, un poco de levadura leuda toda la masa y un día vamos a estar todos nosotros sufriendo por ese pecado. Y después, yo sabía, yo sospechaba. No, ya no sirve. ¿Por qué? Porque podríamos haberlo prevenido si nosotros no nos hacíamos cómplices de ese pecado. Entonces, mis hermanos, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, para no ser vana esa sangre del Señor Jesucristo, debemos ser sabios. No importa si es tu familiar, en el discipulado antes de la membresía, no importa que sea tu esposo, no importa que sea tu esposa, no importa que sea tu padre o tu madre, si es necesario acusar el pecado, debemos hacerlo, aunque te echen de tu casa. Ya no sos más mi hijo, no sos más mi hija. El Señor está primero. Y la santidad de la iglesia debe ser cuidado. No debemos ser menos severos con un familiar. Eso es actuar con parcialidad. No debemos ser menos severos con el pastor o los pastores que, no, pero es famoso, sale por YouTube, ¿qué importa? ¿Qué van a pensar de la congregación? No, ¿qué van a pensar de la congregación si no actúan, si no hacen lo que Dios les manda? ¿Qué va a pensar Dios de ustedes? No la gente. ¿Qué va a pensar Dios? Porque si nosotros queremos honrar a Dios, los demás van a ver que verdaderamente en esta congregación hay temor de Dios y velan por la santidad de la iglesia. Dios nos libre, hermanos, de caer en pecados. Pero también debemos orar para que nos dé valor para ejercer esta disciplina en la iglesia, si fuere necesario. Obviamente siguiendo estos parámetros bíblicos y entendiendo que el cielo está atento a la vida de la iglesia. Hermanos, seamos cuidadosos con nuestras bocas y con nuestros oídos, ya como medio de aplicación. Estas instrucciones deben hacernos meditar para ser diligentes y temerosos en nuestros juicios con los hermanos y con los líderes de la iglesia. No estoy diciendo que no tengan que hablar de algo que esté mal. Digo que debemos ser cuidadosos y hablar solo cuando estemos seguros de cualquier acusación que vaya a salir de nuestras bocas. Pero debemos estar seguros. Porque hay ejemplos en la Biblia, ya no lo voy a citar por cuestiones de tiempo, pero yo les voy a contar. Hay evidencias en la Biblia que hubo cierto tipo de acusación o de una percepción errónea y salió de su boca ciertas cosas que no eran verdad. Por ejemplo, cuando en Hechos, en Pentecostés, viene el Espíritu de Dios y dice que los apóstoles hablaban ahí
en lenguas, en esos idiomas que de los que estaban en ese lugar y movían sus bocas. ¿Y qué es lo que pasaba? Los demás, algunos se maravillaban por lo que estaba pasando, pero otros decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Una falsa percepción hace que hable de una manera falsa sin ni siquiera tener la diligencia de ir y comprobar que eso era cierto o no. Y Pedro tiene que salir a decir, no, o sea, son las 9 de la mañana, no estamos borrachos. Pero hubo una acusación. De la misma forma hubo en 1 Samuel otra acusación. Ana, deseando tener un hijo, dice que oraba al Señor largamente y movía sus bocas, y el sacerdote Elí, al ver ese movimiento de boca, mujer, digiere tu vino. Ni siquiera se interesó en lo que podía estarle pasando a esta mujer. Simplemente por la percepción de lejos, dijo, esta está borracha. No, no estoy ebria, no estoy borracha, tuvo que salir a explicar ella. Entonces debemos cuidarnos de nuestra percepción, debemos ser diligentes y debemos ser intencionales en ir y ver que si esos malos pensamientos que estoy teniendo son reales o no antes de que salga de mi boca. Y también es un ánimo a aquellos y una exhortación a aquellos que no conocen a Cristo y no se han unido a Cristo. Mi amigo, mi amiga, ¿cuántas veces has hablado mal de la iglesia por esas percepciones que ves allá afuera? ¿Cuántas veces has hablado o has atentado contra la vida de un pastor sin conocer la intimidad de su casa, sin conocerlo? Fácilmente verlo un rato y ya hablamos de ellos. ¿Cuántas veces lo has hecho? Porque yo sí lo he hecho. Antes de unirme al cristianismo, antes de que el Señor me salve, yo veía una información de un pastor. Para mí todos los pastores eran iguales. Para mí todas las religiones y todas las iglesias eran iguales. ¿Cuántas veces has dado por sentado lo mismo, mi amigo, mi amiga? ¿Cuántas veces tus palabras han ido contra un pastor sin conocerle? ¿Cuántas veces has dicho que todos son iguales? Mi amigo, si lo has hecho, si has dado tu percepción y has abierto tu boca en contra de la iglesia del Señor, debes arrepentirte de esas afirmaciones porque no conoces la iglesia de Cristo. Puede ser que conozcas religiones, puede ser que conozcas congregaciones, pero la iglesia de Cristo no es así. Y mi amigo, mi amiga, debo decirte esto, que si hablas mal de la iglesia y si hablas mal de los integrantes de la iglesia, no estás hablando y no estás atentando contra la iglesia, estás atentando contra el Señor Jesucristo, porque Saulo un día perseguía a la iglesia, atentaba contra la iglesia, y ese hombre fue confrontado por su pecado y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es a mí a quien estás persiguiendo. No seas un Saulo hablando y difamando el nombre de la iglesia del Señor. No seas un Saulo hablando en contra de los propios hermanos que están y han sido comprados por la sangre de Cristo. Debes arrepentirte. Y si te arrepientes y crees, vas a ser parte de esa iglesia. La fe puesta en Cristo puede salvarte y perdonarte incluso esos pecados de difamación, esos pecados de hablar en contra de la propia novia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para finalizar, debemos orar por la integridad de los que en este tiempo guían la iglesia. Mis hermanos, oren con diligencia por mí, por favor. Oren por el diácono Bruno, oren por el diácono Marco, para que el Señor nos libre de la tentación y nos ayude y nos enseñe a andar en integridad y en santidad. Pero a su vez también debemos orar unos por otros, para cuidar de lo que hablamos y lo que escuchamos, y para que todos aprendamos a cuidar a nuestros pastores. Miguel Núñez, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, dice: la difamación de un anciano es algo que tiene el potencial de sacudir los cimientos de la iglesia. Por tal motivo no debe permitirse a menos que haya varios testigos. Esto evita que alguien malintencionado dañe el cuerpo de Cristo. Una difamación, una falsa acusación tiene el potencial de sacudir la iglesia.
Seamos cuidadosos. Que nuestro Dios, mis hermanos, nos guíe en su palabra, nos ayude a crecer en santidad y tener vidas íntegras delante de los ojos del cielo, delante de los ojos de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todas las huestes celestiales ven el caminar de la iglesia. Y alabemos a nuestro Señor, que nos ha dejado esta instrucción para que la tomemos en cuenta.